Y voy a comentar una cosa porque me han preguntado más o menos sobre el tema de, bueno, es que la democracia occidental, la democracia no es que es occidental. Yo insisto, esto es una mera especulación, pero ténganme paciencia. A ver si de aquí sacamos algo en claro y luego me lo comentan. Lo pueden comentar, por supuesto, por el correo, nuestro correo electrónico, rvdsqs.gmail.com, que está en la descripción ya incluso del propio streaming. He llegado a dudar que exista la cultura occidental. Es decir, no hay una cultura asiática, no hay una cultura asiática. Ha habido grandes intercambios culturales, lingüísticos, intelectuales, artísticos entre los países del Asia, del Asia del Este, del Asia Oriental, China, Japón, Corea, Vietnam, Camboya. Todos esos países han tenido una relación intensa y un trasvase de conocimientos, de puntos de vista, de filosofías, de religiones, de lenguaje. El japonés originalmente se escribía con caracteres chinos, pero se decía distinto. Pero no hablamos de una cultura asiática, no hablamos de una monarquía asiática, porque las monarquías eran distintas. La monarquía de Tailandia, la china y la japonesa, pues, tenían rasgos tremendamente distintos, sus religiones, aun teniendo, por ejemplo, en algunos momentos la influencia del budismo presente en todas ellas. El budismo se entiende de manera totalmente distinta en China que en Japón, que en el Tíbet, ¿no? No hablamos de una cultura o de una religión asiática, nos parecería un despropósito. Como no hablamos de una cultura o una religión africanas, pero estamos más conscientes todavía de que en África, y la gente que habla de África como un país se equivoca, que África tiene una diversidad cultural, etnológica, histórica y lingüística brutal, con cientos y cientos, o miles incluso, de distintas comunidades, de distintas sociedades distintas. No hay una África como concepto. Es un concepto inventado posteriormente. De Asia no hablamos como la cultura asiática, la política asiática, la filosofía asiática. Y creo que cometemos un error y traicionamos a la historia cuando hablamos de las culturas occidentales, porque son países que no han estado de acuerdo en nada. Son países que han vivido en guerra incesante hasta 1945. Son países que sí han tenido trasvases culturales, pero trasvases culturales que siempre llevan al conflicto. Se habla de la Europa cristiana. ¿Cuál Europa cristiana? La Europa del catolicismo, que inmediatamente empieza a perseguir a sus herejes, y de un catolicismo que revienta totalmente en la Reforma, pero antes de la Reforma ya se había perseguido a distintas organizaciones herejes, porque desde el principio mismo del cristianismo hay interpretaciones diferentes. La interpretación es la Europa cristiana de Cristo, el Hijo de Dios. Pues no, hay muchos países que no ven a Cristo, o muchas tendencias cristianas que no ven a Cristo como el Hijo de Dios, que no asumen que es el Hijo de Dios, sino que solo es un profeta o un personaje importante. Es decir, el cristianismo no es una unidad sólida, como les gusta creer a la ultraderecha, por cierto, y como cierta izquierda lo pinta como si hubiera un complot unificado y absolutamente uniforme en Europa. Todo esto lo estoy improvisando, estoy hablando como se me va ocurriendo, porque la idea apenas ayer se me propuso la idea de que igual no existe la cultura europea. Entonces tenemos cristianismos diferentes y encontrados y que generan una enorme variedad de visiones que hoy son las distintas confesiones que tienen que ver con el cristianismo de una u otra manera, desde los mormones, los calvinistas, los evangélicos, la iglesia anglicana, el protestantismo de uno u otro tipo, y un catolicismo que tampoco tiene los mismos rasgos, incluso en el catolicismo controlado por el Vaticano, pero que es visto de manera distinta por distintas poblaciones que lo adaptan a su realidad socioeconómica, cultural, etc. Entonces, hay una cultura, hay un imperio europeo que puede identificarse como tal. Yo creo que no. Sí, compartían cosas, pero era más lo que dividía a Europa de lo que la unía.
Por eso Europa es el continente de las guerras, tiene más guerras que Asia, más guerras que África. Sus países, que además se arman y se desarman como legos constantemente. Ustedes vean lo que era el Imperio Austrohúngaro y en qué se convirtió. Y vean ustedes cómo Checoslovaquia se puede convertir en Chequia y en Eslovaquia y luego volverse a unir, y cómo Yugoslavia era una colección de países que luego todo el mundo quiso crear su propio país, porque además los separatismos europeos son atroces, feroces, malévolos, llenos de odio, sea el corso o el catalán, el vasco o el irlandés, o el escocés incluso, aunque ese es bastante más civilizado. Pero a lo largo de la historia, los países, las fronteras han sido fluidas porque se han estado robando tierra constantemente. Y la Polonia, hay trozos de Polonia que un día fueron Rusia, otros fueron Alemania, otros fueron Austria, y hoy resulta que son Polonia. Pero podrían no serlo y no pasa nada. No hay, pues, esta unidad sociocultural, sociopolítica. ¿Hay una democracia occidental? Pues, ¿cuál? ¿La prácticamente presidencialista de Francia o la de los primeros ministros al estilo de Inglaterra, que no tiene ni siquiera constitución? ¿O los primeros ministros al estilo de España o de Bélgica? Pero es que unos tienen coronas, y unos tienen coronas que tienen más o menos poder. La reina de Inglaterra tiene muchísimo poder, el rey de España no tiene casi ninguno. El poco que tiene además lo usa mal, poquísimo, y además un poder ilegítimo. Lo digo porque recientemente pidió que se despidiera alguien en Radio Televisión Española por un letrero que puso de que una de las princesas se va a estudiar fuera, y puso que se va al extranjero como su abuelo, y esto le cayó mal al rey. Pues mira, a mí me caen mal muchas cosas que hace Radio Televisión Española, y no le ando pidiendo que despidan a nadie. Y no creo que el rey tenga derecho de pedir que despidan a nadie, y espero que a esta persona se le devuelva su empleo. Y esto va para los que dicen que yo defiendo la monarquía española, que luego se caen cosas. Pero bueno, hay reyes con distintos poderes, con más, con menos poder. Hay reyes que perdieron el poder hace poco, hay reyes que lo perdieron hace mucho, hay reyes que no lo han perdido. ¿Cuál democracia occidental? ¿De qué democracia occidental estamos hablando si son países tan distintos, con visiones tan distintas, con regímenes parlamentarios que se parecen en ciertas cosas, pero que en otras cosas son totalmente diferentes, que no tienen una cultura compartida, porque incluso su visión de rechazo a la ciencia es distinto? Los que rechazan a la ciencia en distintas organizaciones o en distintos grupos europeos lo hacen de distintas maneras. Europa es un sueño a construir, es un sueño posible y probable, que es un sueño de construcción de algo a partir de diversidades, como todos los países están formados a partir de diversidades. Pero todos los países tienen una región que no soporta otra región, tienen guerras regionales, guerras municipales, guerras entre regiones, guerras entre ciudades, guerras entre barrios. Somos una especie tribal y nos inventamos nuestras tribus para pelearnos con la tribu del de junto, los de esta calle contra los de la otra calle. ¿No lo hizo usted a los 8 o 9 años? Yo lo hacía. No, es que los de la otra calle son los malos y contábamos historias de horror sobre los de la otra calle. Bueno, lo vamos a hacer igual, lo vamos a seguir haciendo en nuestros países, pero aún así podemos soñar una Europa unificada, podemos soñar una América unificada. Pero, o el sueño panarábico de Gamal Abdel Nasser, es decir, esta uniformización de la idea de la Europa, de la filosofía europea, de la religión europea, de las visiones políticas europeas, donde el socialismo inventado en parte en Francia y en parte en Inglaterra es convertido en el socialismo de Marx en Alemania, que no tiene nada que ver con las propuestas originales de Saint-Simon o de Owen, y que luego, en cuanto sale de Alemania, se deriva en 16.000 formas distintas de ver el marxismo y en 16.000 corrientes diferentes que están en pugna constante y completamente y no se soportan entre ellos y se dan de palos. ¿Dónde está ese hilo conductor europeo que algunos inventan y que yo no atino a ver? Igual me equivoco, pero si hay ese hilo conductor, me gustaría tener fuentes que lo sustenten y que digan que existe realmente ese occidente y esa visión occidental que, insisto, comparten la creencia en esa visión occidental tanto la ultraderecha
La Europa cristiana, ¿cuál Europa cristiana? ¿Cuál de las muchas Europas cristianas estás hablando tú? Porque no están de acuerdo entre ellas. Y cierta izquierda, sobre todo la izquierda posmoderna, que habla de toda esa modernidad que hizo Europa, cuando en realidad nació a trozos en distintos lugares con pensadores distintos que nunca se pusieron de acuerdo entre ellos. Los postulados de la Revolución Francesa cambiaron en cuanto salieron de Francia. Y la Revolución Francesa además se autofagocitó, como ya comentábamos. Entonces, ¿qué decimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la cultura de Occidente, de la política de Occidente, de la filosofía de Occidente, de la religión de Occidente, de la civilización occidental? Porque quizás estamos simplificando una realidad que deberíamos asumir con mayor complejidad. Y si es así, hay que hacer un enorme trabajo teórico que a mí no me va a dar tiempo ya de hacer para deshilar las distintos componentes de Europa y las contradicciones que tiene esa idea extraña que tienen algunos de Europa. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.